Un saludo cordial con todos. Hoy vamos a continuar con la palabra de Hechos. Al momento de tratar la Biblia, al principio simplemente leemos la Biblia según la vista humana, pero como la voluntad de Dios está explicada muy grandemente dentro de la Biblia, a veces hay partes que no concuerdan conmigo. Superficialmente, si tratamos la Biblia, podemos entender que de repente el Biblia nos dice que hagamos cosas buenas, que vivamos de una manera correcta y que debemos que beber en Dios. Muchas personas piensan de esa manera, pero entrando en la profundidad de la palabra, mientras uno entra más profundo, ¿qué puede sentir? Que Dios, puedo sentir la diferencia de Dios y mía. Por ejemplo, si Dios como un hombre o como un humano tuviera emoción, se molestara y tuviera alegría, sería muy bueno. Pero en el momento de que nosotros cometiéramos algo malo, tendríamos que ser maldecidos por Dios. Pero Dios nos guía y nos ayuda sobre estas partes. Es muy sorprendente, haciendo la vida de creencia y también viviendo. En Hechos, nosotros, ¿de qué estamos hablando? En el Antiguo Testamento aparecen las fiestas. Existe la fiesta de los panes sin levadura, de las primeras cebadas. También aparece la fiesta de trompetas, de los tabernáculos. Existen esas fiestas. Estas fiestas están hablando de Jesucristo. La fiesta de la Pascua representa la muerte a través de la muerte de Jesucristo en la cruz, por su sangre, pueden echar esa sangre y nos puede salvar. Está expresando a la cruz. Luego de eso, existe una fiesta también llamada la fiesta de la primera cosecha. Da la primera cosecha. Esa cosecha está hablando de que fuimos el fruto de la resurrección. Luego de eso también tenemos la fiesta del Pentecostés. Es la fiesta de los 50 días. Cuando Jesucristo, después de que murió y resucitó, 3 semanas. Son 49 días, ¿verdad? Y al día siguiente, ese domingo, fue el día del Pentecostés. Por eso se llama el día de los 50 días. Esa fiesta de la siega y del Pentecostés representa como el advenimiento del Espíritu Santo. Y también, ¿qué otra fiesta hay? La fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas representa al advenimiento de Cristo. Y también está la fiesta de los tabernáculos, que representa cómo Dios estaba junto con nosotros, cómo Jesucristo está junto con nosotros. Todas esas fiestas tienen un profundo significado dentro de la Biblia. El día de descanso también. No simplemente es descansar, simplemente dice, ¿no? En el día de descanso cuidarás todas mis bestias. El día 7 no harás nada, dice, ¿verdad? El día séptimo. Pero cuando vemos en Colosenses, ¿qué podemos encontrar? Existe esa palabra. Vamos a ver en Colosenses capítulo 2. En Colosenses 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, una luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué significa el día de descanso? Hay iglesias que se hacen llamar la iglesia del día de descanso, pero el verdadero significado del descanso, en 6 días Dios creó los cielos y la tierra y el 7º día descansó. Pero no se tiene que entender simplemente por eso, sino que el día de descanso, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿Cuál es la sombra de quién? De Jesucristo. Está hablando de que Jesucristo iba a venir. Entonces, ¿cómo el día de descanso es la sombra de Jesucristo? Si nos ponemos a pensar profundamente, parece algo muy simple, pero ¿a qué fiesta le llamamos el día de descanso?
cuando era el día de descanso, no se tenía que hacer nada en el pueblo de Israel. Por ejemplo, desde el viernes en la noche hasta el sábado en la noche. Todo el día los judíos, desde que caía el sol, se hacía el noche, y era el día y se empezó el séptimo día. El primer día, cuando se cae el sol, en ese momento que ya se hace la noche, hasta el día siguiente en el cual se hace día. A eso se le llamaban, desde el que caía el sol el jueves, el viernes, hasta que caía el sol el sábado. La Biblia dice que no tenías que hacer nada, ningún tipo de obra, no tenías que cargar nada en el día de descanso. Tu siervo hombre, tu sierva mujer, nadie puede hacer nada. De esa manera está escrito en la Biblia. Pero nosotros pensábamos que simplemente esto era el día de descanso. Pero leyendo la Biblia, podemos ver que Jesucristo dice, es el dueño del día de descanso. Y también dice, cansados y agotados, vengan y yo los haré descansar. ¿Quién dijo eso? Jesucristo dijo de esa manera, ¿verdad? La verdad es que ustedes también viviendo pueden tener dificultades, estar cansados y agotados cuando tengan cargas. Vengan a Jesucristo y yo los haré descansar. Eso es lo que dijo Jesucristo. ¿Qué significa esta palabra? Nosotros cargábamos la carga del pecado y con sufrimiento andábamos. Pero frente a Jesucristo, presentando frente a Jesucristo, todos pueden descansar. ¿Por qué? Porque Jesucristo en la cruz solucionó todos nuestros pecados y debido a esto, Él fue el verdadero día de descanso. El verdadero descanso es, Jesucristo ha cargado todos nuestros pecados, nosotros no tenemos que cargarlos. Jesucristo dice que no cargamos nuestros pecados, porque Jesucristo ya cargó nuestro pecado. No tenemos que cargar el pecado, mi pecado ha sido limpio, yo soy libre del pecado, ya no soy pecador. Esas verdades, para poder descubrir esas verdades, y son la sombra de Jesucristo, el día de descanso, desde que caía el sol, el viernes hasta que caía el sol el sábado. Durante una semana, toda la semana se esforzaba, los siervos y los esclavos trabajaban y sufrían, ¿verdad? Antiguamente, cuando nosotros éramos niños, íbamos a cargar la leña al monte. Cuando íbamos a sacar la leña al monte, ahora utilizan el combustible como carbón, ¿verdad? Y también existe el generador de energía y con eso podemos calentar los cuartos, ¿verdad? Es muy bueno esta electricidad porque podemos calentar los cuartos. Antiguamente, cuando era con carbón, cuando era la briqueta, no hacían nada. Y a veces esta briqueta tenía que quemar mucha briqueta para que el cuarto sea muy caliente. Teníamos que levantarnos a veces en la madrugada, 1 o 12, así, para calentar el cuarto. Entonces, nosotros siempre pensamos en eso. Sería bueno vivir en la época de la electricidad. Ahora, todas las personas con electricidad prenden la calefacción y como hay un sistema de calefacción, como se creó el generador eléctrico, todos utilizan eso y no hay ningún problema. Pero antiguamente nos levantamos a las 12 y levantamos a la 1 de la mañana para cambiar el carbón de briqueta. En esos momentos no teníamos dinero a veces y nosotros tapábamos los agujeros toda la madrugada porque no podíamos estar cálidos. Cuando vino la electricidad, se hizo muy cómoda la vida, ¿verdad? Y también ahora, algo más cómodo es que naturalmente, automáticamente se controla la temperatura, ¿verdad? Antes, en la época antigua, era muy incómodo. Por eso dice la Biblia, cansados y fatigados, vengan a mí, yo los haré descansar. Si vivimos dentro en la fe de creer en Jesús, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, me encontré con algún problema, no simplemente el problema del pecado. Si Jesucristo dije, cansados y agotados, venga, yo los haré descansar. Si creemos, podemos descansar. Pero yo, en mi vida, me encontraba con alguna dificultad, con algún problema. No fueron 1 o 2 veces los problemas que he tenido.
Por eso que recuerda la palabra, yo te haré descansar. Entonces Jesucristo ha hecho que yo me va a hacer descansar, me va a hacer descansar. Eso entra en mi corazón. Por eso en mi corazón podría disfrutar el descanso. Si yo pienso de repente que no estoy descansando, entonces yo no puedo disfrutar ese descanso. ¿Cuál es el problema? Cansados y agotados, vengan y yo los haré descansar. Yo los haré descansar. ¿Qué significa ese día de descanso? Todas esas cosas son la sombra de Jesucristo. Nosotros sufrimos por el pecado, estábamos tristes, teníamos angustia. Hay muchas personas que estaban así, ¿verdad? Hay muchas personas que estaban así. Pero dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Yo desde muy niño había asistido a la iglesia. Cada vez que iba a la iglesia sufría mucho. Pero un día empecé a leer la Biblia en el año 1962. Yo siempre cuento esto comúnmente. Yo nací en el año 1944, cuando yo tenía a la edad de Corea 7 años. En ese momento empezó la guerra. La guerra fue muy cruel. En nuestro país era una misma nación, pero los coreanos y los norcoreanos y los surcoreanos no había diferencia. Por ejemplo, si pelean unas personas de África y de Europa se puede diferenciar, pero acá en Corea todos éramos los mismos países, por eso no podíamos saber quién eras. Si alguien de repente decía que viva Corea del Norte, entonces todos decían ya que viva Corea del Norte. Si alguien decía Corea del Sur, entonces ya vamos a ver a Corea del Sur. Porque no podíamos dejar de hacer esto, porque si no todos moríamos. Pero viendo acá en la Biblia, ¿qué es lo que aparece? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nosotros, el Señor tiene que cargar todos esos trabajos y cargos para que otros podamos descansar. Sí, sería imposible que Él no cargue los cargos que tenemos y nos haga descansar, ¿verdad? Es por eso que, ¿qué significa el obtener el verdadero descanso? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Si Jesucristo no hubiera hecho nada para que yo descanse, entonces yo no podría descansar. Pero si yo tengo fe en Jesús, a pesar que Jesús parece que no ha hecho nada, pero si Jesús dice que descanse, entonces hacer que yo va a descansar. Sí, ya hizo que yo descanse, preparó todo para que yo descanse. A eso le llamamos la fe. El Señor nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Cuál es lo más importante? Está hablando de la carga del pecado. Esta carga del pecado. Dice, vengan todos los que están trabajados y cargados y los haré descansar. Jesucristo, para solucionar el problema del pecado de nosotros, realmente cargó la paga por nosotros, murió en la cruz y de esa manera solucionó todos los pecados. Pero esto, todas las personas conocen que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, pero si no tienen fe en su corazón, no puedo descansar en mi corazón. Y dicen que tienen pecado. El día de descanso, en el día de descanso tenemos que dejar todas las cargas. Por ejemplo, si yo estaba cargando algo muy pesado y decía, oh, ese es el día de descanso. Mira, ya es día de descanso, tienes que bajar tu carga, puedes dejarla. No, pero ha quedado trabajo. No hay problema, no necesitas cargar esto porque es el día de descanso. Cuando era el día de descanso, sea el siervo hombre o mujer, no tenía que hacer nada. ¿Qué significa eso? Jesucristo vino en la cruz, solucionó todos nuestros pecados en la cruz. Sea el pecado que tengamos, nosotros ya podemos ser libertos de eso. Jesucristo solucionó todos los pecados de nosotros en la cruz, pero si no descubrimos esta verdad, las personas que no pueden descubrir esta verdad y piensan dentro de sí, yo tengo pecado, yo debo recibir el perdón de los pecados. Pero Jesucristo ya dice que ha llevado los trabajos y las cargas. Jesucristo ya hizo todo. Pero como no tienen la fe en creer en esto, en nuestro corazón, no podemos obtener el descanso. Creer es descansar. Si vemos en Hechos, que es lo que podemos entender, en el capítulo 1 de Hechos. En el capítulo 1 de Hechos,
Aparece como Jesucristo sube al cielo, ¿verdad? Jesucristo sube al cielo y después de eso dice, no se vayan de Jerusalén, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas nosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, y de esa manera asciende el Señor. Estaban en el aposento alto. Había una persona que tenía mucho dinero, que se llamaba Bartolomé. Él había vendido todo. Aparece esa parte acá, ¿no? Como ha vendido todos sus bienes. Su hermana también. Era una casa muy grande. Estaba en el segundo piso del aposento alto. Era un lugar muy grande, donde habían 120 personas. Es por eso que todos los discípulos se llamaba también el aposento de Marco. Paúl había acompañado, ¿verdad?, cuando estaba predicando el Evangelio, por eso se molestó y no quería llevarlo. Pero le dijo, voy a llevar, estaban peleando los dos y se dividen los dos, ¿verdad? Estaban juntados en este aposento. ¿Qué es lo que dice acá? Empezaron a orar. Estábamos esperando para que el Espíritu Santo, pero no simplemente estaban orando. Después de orar, si podemos ver acá en el versículo 14, todos estaban perseverando, unánimes en corazón y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. En el versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. En ese momento Pedro se levanta en medio, los reunidos eran como 120 en número, se dijo. ¿Qué es lo que dice en el versículo 16? Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guiado de los que prendieron a Jesús. 17. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. 18. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llamó con su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de la sangre, que dice después en el versículo 20, porque está escrito en el libro de Salmos, sea hecha desierto su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. ¿Qué significa esto? Judas Iscariote entregó a Jesús. Después de que lo vendió, él decía, él tuvo que venir simplemente a pedir perdón a Jesús, porque Jesucristo ya había limpiado el pecado de Judas, pero Judas, después de vender a Jesucristo, se sintió encerrado en su conciencia y se suicidó. Por eso, Judas el Iscariote, eran 2 de las tribus de Israel, ¿verdad? Esas 2 tribus de Israel están representando el número de los discípulos, están representando al número de los pueblos de Israel. Y como había muerto, Pedro empieza a hablar. Entonces nosotros, para predicar ese evangelio, necesitamos 12 personas y ha muerto una persona que era Judas, ¿verdad? Entonces vamos a elegir a una persona. De esa manera, Pedro dice eso. Y ellos, si vemos en el versículo 23, y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por nombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de ese ministerio de apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Estaban orando y ellos echan a suerte. Y quien fue elegido la persona llamada Matías para que sea junto con los 12 discípulos. Si vemos acá, en el versículo 26, y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles.
ahora estaban los 12 apóstoles. Eran 12 primero, pero murió Judas y ellos eligieron a Matías. Pero nosotros, viendo la Biblia detalladamente, ¿qué es lo que aparece? Jesucristo Dios, levantó a Saulo, a Pablo, como en reemplazo por Judas. Entonces, cuando vemos en Gálatas capítulo 1 que dice, vamos a buscar un momento en Gálatas capítulo 1. Vamos a leer capítulo 1, versículo 1. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Es por eso que podemos encontrar acá Pablo dice que no de hombres ni por hombre. ¿Qué significa esto? Pablo dice, yo soy un apóstol por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Matías fue elegido por la manera humana. Claro que ellos estaban orando y se esforzaron. Y esa es la forma de la democracia, ¿verdad? Sí, esa fue una manera muy buena, pero acá podemos ver que esto es la manera humana. No fue Dios el que eligió a Matías. Por eso Pablo dice, él está compartiendo de que fue elegido por Jesucristo. En el capítulo 1 de Gálatas aparece, en el versículo 14 aparece esta palabra. Versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulte enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. La Biblia nos está mostrando exactamente que Dios, habían los 12 apóstoles y como había muerto primero Judas, había preparado una persona. Dios había preparado a el apóstol Pablo. Pero antes de que venga el Espíritu Santo, en el Pentecostés, los humanos estaban orando. ¿Y qué pensaron en ellos? Alguien tiene que ser el representante de Judas. Por eso vamos a elegir un apóstol, dijeron ellos. Y de esa manera ellos estaban orando y echaron suertes y eligieron a Matías. Es por eso que Matías no es el apóstol elegido por Dios, sino que es un apóstol elegido por los humanos. Por eso que en la iglesia primitiva, las personas no podían aceptar a Pablo como un apóstol. Por eso Pablo dice, yo fui elegido por Dios como apóstol. Eso es lo que dice esto. Eso es muy interesante, ¿verdad? Vamos a ver en Romanos capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Romanos 1:1, ¿verdad? Y si vemos en 1 de Corintios, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿verdad? Pablo, cada vez que escribía sus cartas, él decía que había sido llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol. A través de la voluntad de Dios había sido llamado así. ¿Por qué? Porque
Pablo era la persona que había preparado Dios para que ocupe el lugar de Judas. Pero antes de que venga el Espíritu Santo, en el capítulo 1, claro, ellos habían orado y habían echado suertes, habían elegido a Matías. Pero realmente las personas pensaban que Matías era el verdadero apóstol, pero no aceptaban a Pablo como un apóstol. Pero Pablo decía, yo no soy un apóstol por los hombres, sino que él decía por sí mismo, yo soy una persona de Dios. Es por eso que él hablaba exactamente eso. En ese lugar podemos ver que Matías, el elegido por la manera humana, no se mostraba, pero Dios trabaja a través de Pablo. ¿Qué significa esto? Que en el capítulo 1 de Hechos, antes de que venga el Espíritu Santo, ellos, los humanos, siguiendo la manera de la democracia, eligieron, echaron a suertes, oraron, echaron suertes. ¿Y qué? No hay ninguna falla en esa manera, pero realmente eligieron a una persona que era diferente a la persona que Dios había elegido Dios. Porque Dios había elegido a Pablo, no a Matías, pero ellos eligieron a Matías. Eso es lo que la Biblia nos está hablando detalladamente. Vamos a ver, hermanos y hermanas. Cuando pasa algo, así como esa manera que eligieron a Matías por la manera humana diferente a la manera de Dios, parece que no hubiera un problema, ¿verdad? Pero lo que tiene diferencia a la voluntad de Dios es diferente. Por eso todas las cosas que hacen los humanos son diferentes a la voluntad de Dios. Por eso que de repente si yo pienso que soy sabio y que estoy haciendo las cosas bien, las personas que se alejaron del verdadero evangelio, se alejaron porque pensaban que estaban en lo correcto, pensaban que eran buenos, pensaban que eran sabios. Es por eso que nadie pecó de una manera muy grave, pero esas personas no creían en Dios, sino que empezaron a creer en sí mismos. Pero si vemos en Hechos, capítulo 1, que es lo que Dios nos muestra a nosotros, el Espíritu Santo ha venido a mi corazón y me guía. Aparte de esa guía del Espíritu Santo, todas las cosas, sea lo que sea, fuera de Dios no existe ninguna cosa correcta. Por eso, si vemos detalladamente la Biblia, podemos ver que eso se hizo por la voluntad de Dios. Tenemos que ver si es que fue la voluntad de Dios o la voluntad humana. Aparecen muchas de esas cosas. Cuando aparecen las cosas humanas, aparecen problemas en la Biblia. Esta iglesia, la cabeza de la iglesia es Jesucristo. No debe entrar ningún pensamiento humano, ni siquiera un pequeño. Tenemos que echar todos los pensamientos humanos para poder experimentar esta maravillosa salvación. Yo puedo decir que en todo el mundo la parte incorrecta del cristianismo es que no conocen exactamente y profundamente la palabra de Dios. En la palabra ellos han mezclado muchos pensamientos humanos. En medio de los pensamientos humanos aparecen pensamientos que hay buenos, productivos, parecen que van a ir muy bien. Pero la carne es la carne y el espíritu es espíritu. De esa manera, nosotros tenemos que negar todo lo humano en nosotros. Por eso, haciendo la vida de creencia, tomar, fumar, y las personas que han vivido de una manera libidinosa, no hay problema que regresen a Jesús, pero las personas que han vivido muy correctamente, las personas que han sido reconocidas más que otras personas, personas fieles, esas personas, ellos no quieren negar sus cosas buenas, no quieren negar su fidelidad ni su sinceridad. Y por eso es difícil que esas personas puedan creer en Jesús. Nosotros, entrando en la profundidad al capítulo 1 de Hechos, lo que se muestra es que todo lo que sale de la carne es carne, todo lo que sale del espíritu es espíritu. Por más que parezca muy bueno, lo que sale de la carne es carne. Y por más que parezca así es bueno, Dios no acepta nada de la carne, acepta solo lo espiritual. Por eso lo que aparece en el capítulo 1 de Hechos es que habían elegido una persona para orando y echaron suertes para llamar a uno de los apóstoles, pero como resultado que apareció, eligieron una persona que no tenía nada de relación con Dios. Matías no pudo hacer nada y al final Pablo, cada vez que obraba en el nombre de Dios, tenía que sufrir problemas porque la gente pensaba que Matías era el verdadero apóstol. Sí, desde el punto de vista humano parece que hay cosas muy buenas y muchas muy valiosas, pero lo que sale de la carne es la carne y lo que sale del espíritu es el espíritu. Por eso que a veces
¿Por qué aparecen muchos problemas en la vida de creencia cuando uno es muy inteligente? No habría problema cuando uno no sea tan inteligente, pero cuando es uno de la vida de creencia, ¿qué pasa? A veces parecemos buenos, parecemos veraz, parecemos santos. Esas personas que parecen muy buenas no confían en su propia bondad. Y si confían en su propia bondad, aparecen problemas. Es por eso que nosotros, la vida de creencia, tenemos que matar todas las cosas de la carne. Por eso que ahora en esa tierra muchas iglesias se están desviando. Antes, en la época de Polycarp, había una obra muy grande en el Evangelio, pero ha empezado a desviarse. Y también cuando fue la reforma religiosa también de Martín Lutero, también creció, pero se desvió. Luego también en la época de Joan Westel, también muchas personas recibieron la salvación. Se mejoró, pero luego volvió a desviarse continuamente. Debido a que son humanos, reciben la guía de los pensamientos humanos. Los guías espirituales no tienen que ser carnales, tienen que solo ver a Dios. Pero la mayoría de personas no pueden hacer eso. Por eso en el capítulo 1 de Hechos podemos ver cuál fue el error más grande. Estaban juntos en el aposento alto y estaban esperándose que el Espíritu Santo venga. Habían recibido que oren simplemente. Simplemente tenían que orar. Pero ellos estaban orando, ¿verdad? Estaban orando y orando. De repente, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Jesucristo resucitó y dijo que prediquemos el Evangelio. ¿Cómo vamos a predicar? El Espíritu Santo tiene que venir a mí y tenía que guiarme. Pero la manera humana. Ellos empezaron a trabajar a través de la manera humana. Y es por eso que elegían a una persona que reemplaza a Judas. Todo lo que hacen los humanos están en contra a lo que hace Dios. Por eso, hermanos y hermanos, en su vida también es muy bueno cuando una persona tiene errores porque puede votarse a sí mismo, pero la persona que es justa según sí mismo, es difícil que se vote a sí mismo. Podemos ver en la Biblia que Jesucristo encontró con muchas personas. Fue a las bodas de Canaán cuando faltó el vino y en ese momento, ¿qué pasó? Pon agua a los recipientes y echa esa agua. Era imposible que pongan agua en ese lugar y que lo echen como vino. Pero le dijo, sea lo que sea, haz lo que le dijere. Ellos hicieron eso. Pero en ese momento se mostró una obra muy grande de Dios. Nosotros, viviendo en este mundo, podemos ver que hay muchas partes humanas. Parecen que son muy buenas, parecen muy agradables, parecen muy hermosas. Desde nuestro punto de vista se ve muy bueno, pero no es espíritu. ¿El espíritu qué es? El espíritu no necesita mi justicia, mi bondad, sino que a través de la muerte de Jesucristo en la cruz hemos sido santos y justificados. Por eso, yo no conocía sobre esa parte antes cuando era niño, iba a la iglesia presbiteriana. Continuamente, como yo era pobre, siempre tenía hambre. Y, por ejemplo, cuando hay verano, aparece el trigo. Hasta ahora recuerdo. Cuando iba con mis amigos al campo de ese trigo y sacábamos, teníamos mucha hambre. Íbamos a la montaña llevándonos eso, prendíamos fuego y empezábamos a tostar este trigo. Y después de tostar empezamos a molerlo así, soplamos para que salga la cáscara, para que huele la cáscara. No se imaginan cuán sabroso era eso. Hasta ahora recuerdo cómo era tan divertido en ese momento en la montaña, cuando era verano. Yo conversé, alguien de verdad me trajo a mí trigo. Y con los seminaristas prendimos el fuego y comimos este trigo. Sí, perdón, en ese momento fue muy rico. Pero creo que ahora ya no era tan rico como ese tiempo. Creo que ahora hay muchas cosas mucho más ricas. Yo viví esa vida, por eso yo sabía que era robar, pero nos juntábamos con nuestros amigos, íbamos a ese campo de trigo, robábamos el trigo. También a veces nos quitábamos la manzana y los patatas de otros lugares. Pero Jesús, después de que
yo escuchaba que muchas personas decían que Jesucristo había muerto por nuestros pecados, pero si Jesucristo solucionó el problema del pecado por nosotros, no tenemos que solucionar nada, pero yo pensaba que tenía que hacer algo. Todas las personas piensan de eso. Se arrepientan porque son pecadores, se arrepientan y piensan que esto es lo normal. Ellos piensan que tienen que hacer en esa posición, pero nosotros acá, antes de que venga el Espíritu Santo, nadie podía recibir la guía del Espíritu Santo, solo Jesucristo. Por eso Jesucristo le dijo, no se vayan de Jerusalén. Y le dijo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Tenían que esperar simplemente en Jerusalén, pero Pedro eligió a Matías. ¿Por qué? Porque Judas había entregado a Jesús y había muerto. Entonces, para darle ese ministerio del apostolado a otra persona, tenía que elegir a alguien. Por eso recibió unas recomendaciones a dos personas. Echaron a suerte y eligieron a Matías. Pero ese Matías no fue una persona elegida por Jesús. Jesús eligió a el apóstol Pablo. ¿Pueden decir amén? Nuestra vida y creencia es así. A pesar que yo parezca bueno esto, parezca que sea muy bueno, si es carne, es carne, si es espíritu, es espíritu. Esta es la voluntad de Dios, esto es a través de Jesús. Si no es así, eso fue la voluntad, la opinión de Pedro. Dios había preparado a Pablo, el apóstol Pablo. Por eso, Matías al final podemos saber que impidió mucho la obra de Pablo después de recibir la salvación. Ha pasado mucho tiempo. Más o menos han pasado 60 años. Yo, cuando tenía 19 años, nunca había experimentado la felicidad. Tenía muchas dificultades, era muy pobre, tenía mucha hambre, hacía mucho frío. En el año 1962, después de que yo recibí el perdón de los pecados. En ese momento, Dios entró en mi vida y empezó a trabajar. La verdad es que Él hizo cosas muy santas, podía ver cómo es muy bendito y muy hermoso. Viendo las cosas que yo he hecho hasta ahora esta vez debido al COVID-19, al principio, hacíamos nosotros el culto por la resurrección de Jesucristo en un estadio llamado Kreuzstein, pero también a veces pedíamos en el gimnasio de Jamsil. Pero esta vez, en mayo del 2020, debido al COVID-19, nosotros no podíamos hacer un seminario presencial. Por eso, para hacer este culto, lo decidimos hacer el culto de la Pascua por Internet. Por eso se empezó a trabajar de una manera muy grande. Podíamos ver que eran 2 millones las personas que se habían entrado para ver el culto online. Empezamos a calcular 1 y 2 veces y podemos ver que eran 2 millones las personas que habían entrado para ver el culto. Y luego de eso hicimos un seminario bíblico. Haciendo el seminario bíblico en ruso, en chino, en francés, en español, en portugués, en 7 idiomas. Nosotros hicimos una traducción y mandamos ese seminario. En ese momento, más de 400 canales transmitieron nuestro seminario. En ese momento, entraron 1.000 millones de personas en todo el mundo para ver nuestra predicación. Y luego, puedes ver que en octubre entraron 20.000 personas. No podía creer eso, era verdad. No queríamos hacer estas cosas nosotros, pero muchas personas ahora están recibiendo el perdón de los pecados. Y dicen, no conocía esta verdad. Es por eso que tenemos mucho crecimiento. Al principio yo pensaba dentro de mí, ¿será verdad esto? ¿Podrá creer esto? Pero tengo mucho crecimiento. Es muy impresionante esto, Dios, a través de nosotros. Tengo mucho crecimiento porque permitió que muchas personas reciban el perdón de los pecados y la salvación. Muchos pastores también, después de recibir la salvación, han recibido el perdón de los pecados y ellos nos están preguntando cómo pueden predicar el Evangelio. Por eso nosotros estamos preparando para poder ir a esas personas. Dios está abriendo las puertas. Por eso continuamente Dios está
abriendo las puertas, pensando en todo esto. En el año 2020 ha sido un año muy sorprendente. Antes yo había empezado por mí, pero ahora empezamos por Jesucristo. Y cuando Jesucristo, ¿cómo pudo entrar Jesucristo a mi corazón? Solo por creer. ¿En qué creí? Jesucristo murió en la cruz, murió por todos nuestros pecados. En ese momento se limpiaron todos nuestros pecados. Esto es verdad. La sangre de Jesucristo en la cruz perdonó todo eternamente. Por eso ha sido perdonado. Cuando yo acepté esto con la fe. Es por eso que, estando en la iglesia, muchas personas dicen que son pecadores. La verdad es que el pecado ya ha sido perdonado. A través de la sangre de Jesucristo, yo debo creer que ha sido perdonado mi pecado. Pero las personas piensan que tengo que confesar mi pecado para que sea limpio. Y por ese pensamiento hay problemas en la vida de creencia. Lo más importante de esto es la historia de la persona que fue atrapada por los ladrones. Podemos ver, habían dos personas acá que son los actores principales. El que salva, el samaritano, y el que fue atrapado en las manos de los ladrones. La mayoría de personas, al momento de leer el capítulo 10 de Lucas, dice, por ejemplo, aparece el maestro de la ley y dice, maestro, ¿qué puedo hacer por tener la vida eterna? ¿Qué dice la ley? ¿Cómo tú la lees? Sí. Él dice, ¿no?, que si él había hablado como si hubiera cumplido la ley, pero realmente Dios dando la ley, Dios dijo que si cumplían la ley iban a recibir la bendición y si no cumplían la ley iban a recibir la maldición. Pero Dios ya no podía creer que los humanos no iban a cumplir eso. Cuando los humanos dijeron que iban a cumplir la ley, ¿por qué? Porque no hay ninguna persona que pueda cumplir la ley. Por eso, Jesucristo vino a cumplir la ley por nosotros. Es por eso, pero las personas piensan en sí mismos, creen en sí mismos. Si Jesucristo dijo que perdonó otros unos pecados, entonces ha sido perdonado, pero yo quiero esforzarme para perdonar mis pecados. Significa que Jesucristo no perdonó mis pecados. Por eso yo también pensaba de esa manera en la iglesia, pero cuando tuve 19 años. En el año 51 mi madre falleció. Yo pensé muchas cosas durante 11 años. En el año 55, 56, 57, 58, 60. En todo ese tiempo, hasta el año 60, yo nunca tuve la felicidad. Nunca. Puedo recordar ahora que de repente uno de mis amigos en Navidad me regaló un cuaderno. Cuando yo vi ese cuaderno, todo el día miraba ese cuaderno, estaba muy feliz. Luego de eso, no hubo ninguna vez en la que fui feliz. Pero en el año 1962, yo me presenté para entrar al colegio técnico de oficiales no comisionados. Yo desaprobé ahí. En ese momento me di cuenta de que no podía hacer nada, que había fracasado. Pude pensar en eso. Por eso, en ese momento, yo me di cuenta que todas las cosas que yo había hecho por creer en mí mismo no eran nada. Pude rendirme de eso. Después de eso, pasando un tiempo, yo estaba leyendo la Biblia. Y lo sorprendente de eso fue que en Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero en el versículo 24 dice, habiendo sido redimidos, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto es por gracia de Dios, gratuitamente. Por la fe. Si creemos en esto, si yo creo que Jesucristo ha perdonado todos nuestros pecados en la cruz, y si acepto esto, simplemente yo puedo recibir esta verdad.
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces yo no tuve que hacer nada, sino que Dios ha hecho todo esto. Dios ya dejó todo mi pecado perdonado como un regalo. Simplemente tengo que aceptar ese regalo. Si yo creo en esto, puedo recibir la salvación. Hoy en día, muchas personas no pueden hacer de esa manera. Jesucristo ha muerto en la cruz y dicen que Jesucristo ha perdonado nuestros pecados, pero ellos piensan que queda pecado en su corazón. ¿Por qué? Porque a veces nos encerramos en la conciencia, ¿verdad? Y pensamos que somos pecadores. Sí, desde mi punto de vista parezco pecador, pero si la palabra de Dios dice que hemos sido justificados, entonces somos justificados. Por eso nosotros haciendo la vida y creencia, lo más importante es creer en Jesucristo. Y también tengo que botar mi pensamiento, en mi juicio, en mi experiencia. Tengo que botar todo eso. En el capítulo 1 de Hechos, podemos ver cómo Pedro elige a Matías con un corazón muy fiel. Estaban orando. Ellos habían hecho una votación, echaron esta suerte y eligieron a Matías. Pero eso fue una obra que estuvo incorrompiendo la obra de Dios. Porque por culpa de eso, Pablo no pudo ser reconocido como un apóstol llamado por Dios. Ha pasado mucho tiempo después que recibió la salvación. Recordando todo eso, antes yo no conocía sobre esa parte, pero pasando el tiempo, todas las cosas que yo pensaba que las había hecho muy bien, se transformaron en cosas que me causaron vergüenza. Pero lo que hizo Jesucristo, por eso, el hecho de recibir la salvación, no tiene que entrar nada, ni siquiera un poco de mi esfuerzo y de mi trabajo, porque eso no es por obras, para que nadie pueda jactarse. Dios ha hecho todo. Por eso nosotros, entrando en la Biblia, podemos ver que tenemos que desechar todos nuestros pensamientos, nuestras supersticiones, sino que aceptar con fe todo lo que ha hecho Jesucristo. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino de una manera maravillosa. Es muy maravilloso porque, viendo en Hechos en el capítulo 1, antes de que venga el Espíritu Santo, a través de la manera humana, ellos estaban orando, pero finalmente hicieron algo que estuvieron en contra de la obra de Dios. Si ustedes, es muy problema cuando hayan cosas muy buenas en ustedes, ustedes tienen que negar todo eso. Si me transformo en una persona que no sirve para nada, y si me transformo en una persona que no necesita nada aparte de la sangre de Jesucristo, en ese momento Dios va a trabajar de manera maravillosa. Esta vez, nosotros en este año 2020, muchos millones de personas han escuchado la palabra en todo el mundo. A veces cuando hay tiempo, yo entro a la computadora y veo cómo las personas, otros pastores, nos cuentan sus testimonios de la salvación. Son infinitos. Tengo mucho agradecimiento frente a Dios por eso. Quiero decirles algo de nuevo. No lo he hecho yo. Dios ha hecho esto. Por eso, entrando en la puerta de Hechos, en el capítulo 1, lo más importante y lo que está más enfatizado es que tengo que negarme a mí mismo. El enfermo de 38 años le dijo a Jesucristo, levanta tu lecho y anda. Puede creer simplemente si cree, puede avanzar si cree, ¿verdad? Pero durante 38 años había pensado que no podía correr. Por eso estoy seguro que no habría sido fácil correr. Pero como había fracasado todas las maneras que tú hizo para poder correr, pudo aceptar la palabra y pudo negar su pensamiento. Si yo de verdad soy inútil, si yo debo botar mi justicia y mi bondad. Sí, no simplemente conocer esto teóricamente, sino que yo de verdad tengo que darme cuenta que debo negarme a mí mismo y aceptar lo que ha hecho Jesucristo. Por eso dice, no es por obras. No es porque yo he hecho algo bien, no es porque yo he sido bueno, no es porque yo me he esforzado, sino que solo por la sangre de Jesús. Pero la iglesia corrompiéndose está aceptando la bondad humana. Esas cosas se están levantando. Es por eso que esas cosas levantándose están interrumpiendo la obra de Dios. Nosotros no podemos hacer la vida y creencia correcta por eso. Nosotros tenemos que negar todo de nosotros y vivir una vida solo creyendo en Jesús. Y de esa manera van a ver cómo Dios maravillosamente trabaja. Yo recibí la salvación, el perdón de pecados por la sangre de Jesucristo. No fue por mí, sino que Jesucristo murió en la cruz y por esa muerte mi pecado fue perdonado perfectamente. Con esa fe yo puedo leer la Biblia
Y sí, se aparecen muchos pensamientos humanos en mí, pero esto no es la palabra de Dios, sino es el pensamiento humano. Por más que parezca muy bueno, no es bueno. Porque solo lo que hace Dios es bueno. Lo que yo hago no es bueno. Es importante tener esos corazones. Es por eso que ustedes también, si ustedes pueden negarse a sí mismos y solo aceptar a Dios en ese momento, así como podemos ver cómo el Espíritu Santo viene después del día de Pentecostés y el Espíritu empieza a guiar a los apóstoles y muchas personas pudieron recibir la salvación. Tengo mucho agradecimiento por eso. No puedo expresar todo mi agradecimiento. Ha pasado mucho tiempo. Yo recibí la salvación en el año 62. Han pasado más o menos 58 años. Al principio, cuando yo recibí el perdón de los pecados, no conocía nada, pero tratando la Biblia, pude ver cómo Dios deseaba obrar a través de mí. Yo era una persona que no puede hacer nada, pero entregando mi vida a Dios y avanzando con esa fe, podía ver cómo Dios cumplía muchas cosas. Pensando sobre esto, es muy maravilloso. Yo he contado ese testimonio muchas veces. Una vez había un joven llamado Choi Johan que estaba muriendo en la Iberia, en África. El director de la sede me llamó: Pastor, Johan está muriendo. Ese estudiante llamado Juan era un estudiante que vivía en Estados Unidos, en Dallas, y había ido como voluntario temporal a África. Un día en la noche, dice que había sentido como si alguien le había hincado con una aguja y él se levantó en la noche. Pero miraba al costado y no había nadie y preguntaba: ¿quién me hincó con una aguja? Todos estaban durmiendo. Ese estudiante se levantó en la mañana y dijo: alguien en la noche creo que ha hincado mi pie con una aguja. Y su amigo le dijo: sí, ¿de verdad, hermano? Sí. No habrá sido una... No creo que haya sido un escorpión. No, es imposible. Más o menos a eso de las 3 de la tarde, ese estudiante fue al baño porque tenía ganas de ir al baño y se desmayó en el camino. Y cuando corrieron para verlo, él había perdido la noción. Faltaba la respiración. Le empezaron a cachetear: reacciona, Juan, reacciona, le dijeron. Y él defecó ahí en ese lugar. Lo lavaron así rápidamente y lo llevaron al hospital. Pero en el hospital le dijeron que era imposible ayudarlo. Ayúdeme, no, es imposible ayudarlo. Esa persona, el veneno del escorpión ya está en su cuerpo, porque si hubiera venido, ni bien había picado el escorpión, de repente habría una opción, pero ahora ya es muy tarde. Ya estaba a punto de morir, sus latidos del corazón habían bajado mucho. Por eso el encargado de esa sede me llamó y me dijo: pastor, Juan ha sido mordido por un escorpión. Sí, reacciona, tranquilízate y dime de verdad. Sí, pastor. Y yo le dije: Juan, ese estudiante que estaba en África estaba muriendo. Yo le dije: ¿será posible que pueda hablar por teléfono con Juan? Sí, pastor. Juan, respóndele el teléfono. Y yo hablé con Juan. Le dije: Juan, ¿escuchas mi voz? Sí, pastor. Tú has sido mordido por un escorpión africano y estás muriendo. Yo he leído en la Biblia hoy día en la mañana. En Isaías capítulo 40, versículo 31 dice esta palabra: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Juan, Dios no miente. Dios no miente. Si tú confías, esperas en Jehová, tendrás nuevas fuerzas. Simplemente espera en Jehová y Jehová te dará nuevas fuerzas. Tú no puedes vencer el veneno del escorpión, pero si Dios te da nuevas fuerzas, podrás vencer el veneno del escorpión. Por eso yo oré en ese momento. Después de orar, yo llamé a Dallas, al pastor de Dallas, y le dije: por favor, ore por Juan con sus padres. Este hermano, escuchando esto, sí, está bien, va a obtener nuevas fuerzas. Ese corazón tuvo en su corazón de: si esperaba en Jehová, tendrá nuevas fuerzas. Dios, yo creo en ti.
Por favor, deme nuevas fuerzas. Y durmió. Se quedó dormido. Y al día siguiente, en la mañana, cuando la enfermera vino para verificar su estado, vio cómo estaba subiendo la presión cardial. Dice que estaba en el 10 puntos, parecía como si fuera un cadáver, pero él ya se había curado. Su pierna también estaba mal, pero se curó. Cuando creía en Dios, podía ver cómo Dios obraba. Hermanos y hermanas, nosotros, leyendo ese capítulo 1 de Hechos, podemos ver muchas historias, pero lo que hizo los apóstoles parecía muy bueno desde el punto de vista humano, pero Matías no fue el elegido por Dios, fue Pablo. Por eso, realmente, el hecho de elegir a Matías interrumpió la obra del Evangelio. Tenemos que desechar nuestros pensamientos y aceptar el corazón de Dios para poder recibir la gracia. Pero si establezco mi pensamiento, va a ser muy difícil que yo siga la palabra de Dios. Tengo que despojarme mi pensamiento y espero que se puedan creer. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente hora. Cuídense.